Nos acompaña María José Villanueva. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. María José, hablábamos nosotras hace un par de meses, cuando estábamos en la segunda ola, estamos ya en la tercera. Las cifras, desde luego, son cada vez más preocupantes. No sé tú, como experta, ¿no?, del sector de la industria farmacéutica, ¿cómo ves el actual momento en la lucha contra la pandemia? ¿Crees que hace falta un confinamiento más duro, un confinamiento domiciliario, o bueno, que las últimas medidas aplicadas, sobre todo en España, ¿no?, en los diferentes niveles de la administración, serían suficientes para comenzar a doblegar un poquito ese pico? Hombre, yo creo que son necesarias más medidas de confinamiento. Yo, desde luego, lo que propongo y lo que aconsejo es autoconfinamiento. Es decir, tengamos contacto con el exterior el mínimo posible, pues para poder realizar nuestros trabajos o actividades que sean imprescindibles. No estamos en el pico de la pandemia, todavía estamos en riesgo de que los casos sigan creciendo. Será fácil que lleguemos a los 50.000 porque estamos al borde de llegar e incluso se podría sobrepasar. La cepa británica, bueno, pues realmente diagnostica pocos casos, pero lo que sí pensamos ya es que hay una transmisión comunitaria de la cepa británica, porque en las familias ya no enferma un solo miembro. Cuando entra el virus en las casas, enferman todos, y ese es un signo de que estamos ante una cepa de un mayor contagio de la que teníamos anteriormente, y eso es lo que están viendo los sanitarios dentro de los hospitales y de los centros de salud. Si miramos a esas campañas de vacunación, hemos hablado estos últimos días de problemas en la distribución de Pfizer, AstraZeneca. Ayer Merck, ¿no?, anunciaba que suspendía el desarrollo de sus vacunas. En el caso de AstraZeneca, por ejemplo, justificaba problemas de suministro, hacía referencia a la cadena de distribución europea. La Agencia Europea de Medicamentos tiene que tomar una decisión sobre esta vacuna. ¿Qué está pasando con la distribución, con la fabricación y la producción de las vacunas, María José? Mira, son casos diferentes los que están ocurriendo de las dos vacunas principales que se está hablando estos días. En el caso de la vacuna de Pfizer, Pfizer anunció que necesitaba de alguna manera ralentizar la producción de la vacuna para poder incrementar la producción de la vacuna, lo cual en principio puede suponer ahora un pequeño retraso, pero al final, a lo largo de 2021, va a permitir tener en el mercado muchísima más disponibilidad de vacuna para las personas. Eso quiere decir que es que ahora mismo tenemos muy poquitas vacunas en nuestras manos. Tenemos Pfizer, tenemos Moderna y tenemos AstraZeneca, que, bueno, se supone que en los próximos días tendría que tener la autorización de comercialización de la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, bueno, pues ahí lo que sí se ha presionado desde la Unión Europea es para que ese periodo de ralentización sea lo más corto posible, se recupere el suministro de dosis comprometidas con Pfizer y entonces, bueno, pues se pueda seguir con los hitos de la campaña de vacunación. Tenemos que recordar que tanto Pfizer como Moderna son dos vacunas nuevas que hasta ahora no se habían utilizado nunca, no se habían fabricado y de repente, además de desarrollarlas, hay que desarrollar una cadena de producción y realmente la producción de vacunas no es nada sencillo, no es nada mecánico. Entonces, bueno, pues ahí está la situación que se regularizará en breve. También tenemos la polémica con Pfizer de si son 5 dosis o si son 6 dosis, como acaba de anunciar Suecia hace escasamente unas horas, diciendo que no pagará Pfizer hasta que no se aclare. Entonces, bueno, pues ese también es otro reto que hay abierto. Al final todo se ha hecho muy deprisa. Y bueno, pues realmente creo que es importante aclararlo y en breve se aclarará por parte de la compañía. Sí que es cierto que hay viales que se puede sacar una sexta dosis con una jeringuilla especial, que por cierto se fabrica en España, en Fraga, en Aragón, y bueno, que si lo utilizas con una jeringuilla habitual, pues es muy difícil alcanzarla. Y luego tenemos a AstraZeneca, que está en otra situación. De repente anunció que no podía cumplir los compromisos con la Unión Europea. En algún momento se ha oído que alegó que había una fábrica en Bélgica que no podía hacerse cargo del 100% de la producción, pero sí es cierto que la Unión Europea tiene sospechas y si la Unión Europea lo hace público, pues sospechas fundadas puede tener. Entonces, bueno, pues son situaciones distintas, pero son situaciones retadoras ante todo hecho con muchísima prisa, pero sí que se hace imprescindible transparencia. Transparencia en cuanto qué se va a producir, cuánto se va a producir y si hay que hacer ahora mismo una remodelación de la ficha técnica del uso de la vacuna
y hay que renegociar nuevos contratos con las farmacéuticas, pues se harán. ¿Qué pasa? Pues que ahora estamos como en un momento un poquito de sequía hasta que vengan nuevas vacunas. La noticia de Merck, desde luego, fue de alguna manera desesperanzadora, porque Merck es un referente mundial en desarrollo y producción de vacunas. Tenemos la próxima, que será la vacuna de Janssen, que llegará para la primavera y sí que tiene muy buenas expectativas en una sola dosis. Y luego también tenemos la europea de CureVac, que es otra vacuna de ARN mensajero, donde Bayer ha puesto de alguna manera todos sus recursos para acelerar su desarrollo fase 2, fase 3, con lo cual más o menos para el verano o un poquito después del verano la podríamos tener también. Pero mientras tanto sí que es crítico el tener las vacunas ahora, porque si no la recuperación económica se va a hacer mucho más complicada, porque realmente el virus va a seguir presente y bueno, pues cuanta más gente se contagia, más se replica el virus en todo el mundo y más posibilidades hay de que produzcan mutaciones, porque las mutaciones no son nada más que errores en la replicación del virus, porque es una replicación muy rápida en un material genético muy simple. Bueno, clarísimo, María José, gracias como siempre por explicarnos todas las claves. ¿Qué opinas de la polémica o bueno, de los mensajes que hemos oído en las últimas horas por parte de, bueno, pues de las autoridades europeas? Escuchábamos al ministro de Sanidad alemán pidiendo bueno, pues, que las vacunas y los componentes para producirlas que salgan de la Unión Europea requieran una autorización para ser exportadas. Lo decía también la comisaria de Salud sobre las compañías que produzcan vacunas contra la COVID de la Unión Europea. Decía esta mañana tendrán la obligación de proporcionar una notificación previa cuando deseen exportar vacunas a terceros países. Lo estamos viendo, ¿no? Desde ayer. María José, ¿qué te parece todo esto? Bueno, pues al final son medidas proteccionistas, porque sí que es cierto que ha habido una gran colaboración mundial para el desarrollo de las vacunas, pero al final, bueno, pues hay de alguna manera una corriente proteccionista, como ha sido toda la política que ha habido hasta en Estados Unidos hasta hace poco y que bueno, que Biden también procurará seguir en cuanto a que las vacunas americanas principalmente se queden en Estados Unidos, en cuanto el Reino Unido también, en cuanto a tener las vacunas, con lo cual son proteccionistas bueno, que lo que buscan es una vacunación rápida, eficaz, para que Europa, que está siendo altamente castigada por esta tercera ola, pues verdaderamente pueda tener esa recuperación económica que he mencionado. Entonces son medidas proteccionistas que lo que buscan es proteger a los europeos. Que podríamos tener una perspectiva más globalizada, sí, pero cuando vienen las situaciones complicadas, pues al final siempre uno acaba mirando hacia sí mismo y dándose prioridad a sí mismo. Y eso es lo que están buscando, cumplir compromisos, que verdaderamente se pueda conseguir ese 70% de habitantes, ciudadanos vacunados para finales del verano y que podamos recuperar, bueno, una relativa normalidad lo antes posible. María José, y fuera de las vacunas, pero bueno, también dentro de las diferentes herramientas que se están utilizando, que se están investigando contra el coronavirus, ¿qué te parece la noticia que hemos conocido hoy por parte de PharmaMar con ese artículo publicado en la revista Science? Pues me parece una noticia excelente y maravillosa, y además, bueno, pues también me siento orgullosa porque es una compañía gallega que, bueno, pues que está poniendo muchísima carne en el asador para, bueno, pues para ser una gran compañía biotecnológica, y creo que lo está consiguiendo y para mí son unas noticias maravillosas. Tenemos un producto eficaz, un producto descubierto y desarrollado en España, y lo que espero es que PharmaMar reciba todos los apoyos que necesite para poder desarrollar este fármaco lo antes posible, porque sí que es cierto que hay otras alternativas terapéuticas como pueden ser los anticuerpos monoclonales, pero estamos también hablando de, bueno, pues de tratamientos muchísimo más caros. Sí que es cierto que lo más costo eficiente es la vacuna, pero estoy segura que el fármaco de PharmaMar es absolutamente necesario, porque arsenal terapéutico hay muy poquito y necesitaríamos tenerlo cuanto antes. Una curiosidad, no sé si conoces, María José, en detalle, o bueno, seguro que sabes más que yo, pero estamos viendo mucho en estas campañas de vacunación, estamos poniendo mucho el foco en Israel, ¿no? Como uno de los países que se está poniendo como ejemplo de una rápida campaña de vacunación. No sé si tú conoces algo al respecto, si nos puedes dar detalles. ¿Es tan bonito como parece? A ver, yo lo que veo de Israel, hay una cosa que nos diferencia enormemente en el plan de vacunación. Israel ha desarrollado un plan de vacunación al milímetro.
¿vale? Es decir, no se ha dejado nada por desarrollar. Ha definido perfectamente, logísticamente, cómo se tiene que distribuir la vacuna, dónde tiene que estar, a qué hora, en qué sitio, en qué momento, y Israel además ha cogido todos los recursos necesarios para acelerar la vacunación. En España hemos hecho un plan de vacunación donde hemos dicho, bueno, pues sí, por tramos de edad. ¿Cuáles son los que más lo necesitan? El personal sanitario, la gente de las residencias, la gente que luego viene la gente mayor dependiente. Pero claro, se nos han escapado muchos detalles que además nos están dando lugar a gran polémica estos días, cuando estamos viendo que hay funcionarios públicos que se están vacunando y que no están dentro de ese primer grupo que se debería vacunar. Los planes tienen que ir al detalle y tienen que contemplar todas las variables que se puedan establecer, porque si no, lo que damos lugar es a diferentes interpretaciones y damos lugar a esa picaresca de si yo tengo la vacuna al lado y me la pueden poner, pues mejor que mejor. Y nos está llevando a una situación pues donde no se consiguen las cotas, donde además Israel lo que ha hecho es un plan nacional de vacunación. Y aquí hay un plan nacional, como he comentado, por segmentos, por tramos, pero luego cada comunidad autónoma, al tener 17 comunidades autónomas que tienen las competencias de sanidad, pues las están implementando como ellos, en función de sus recursos, creen que mejor lo pueden hacer. Y esas son diferencias claves que podemos tener entre Israel y España y que dan lugar a que, bueno, pues que coger velocidad cueste bastante más. Y si vemos las estadísticas entre las diferentes comunidades autónomas de porcentaje de vacunados con las dosis que han tenido disponibles, pues está entre el 90 y el 75%. A día de hoy, más o menos, 70%. Bueno, pues esas diferencias que pueden llegar a ser de un 20%, y que eso quiere decir que hay muchas personas que no han dispuesto de la vacuna en determinadas comunidades autónomas, con un plan nacional bien hecho al detalle, donde vayamos todos a una, es donde se consiguen verdaderamente las buenas cifras y el éxito de un plan. Bueno, María José, te iba a preguntar por último por qué opinas de Salvador Illa, ahora que esta semana ya oficialmente pues deja el Ministerio de Sanidad, pero me parece que ya me has dado un poquito de pistas. Bueno, yo lo que opino de Salvador Illa es que la sanidad la tiene que dirigir personas que sepan de sanidad, que sepan de salud, que sepan de pacientes. Eso es muy importante porque la sanidad hay que saber lo que es el contacto con el paciente y el día a día, hay que saber ponerse en la piel del sanitario. Entonces, aquí no vale cualquiera y desde mi punto de vista, y ya lo he manifestado, el señor Illa tenía que haber dimitido hace un año y haber dejado paso, o el presidente del gobierno tenía que haber dejado paso a una persona realmente experta y que hubiera dirigido la pandemia con un grupo de expertos desde el primer momento. Creo que hubiera habido decisiones que se hubieran tomado de una manera muy distinta y que hubieran tenido un impacto muy positivo. Además, bueno, pues ahora se va en un momento, en una tercera ola que puede llegar a ser peor que la primera por números de personas infectadas y bueno, pues se va en plena tercera ola donde tiene que venir otra persona que se tiene que hacer cargo. Menos mal que han hablado de continuidad, luego se supone que será alguien que lleva ya metido muchísimo tiempo en todo lo que ha sido la gestión de la pandemia desde el Ministerio de Sanidad. Eso espero. Pero bueno, sí que es cierto que España es un país que tiene la sanidad descentralizada, que el Ministerio de Sanidad puede tener mucho o poco que ver porque las comunidades autónomas también toman muchísimas decisiones independientes por encima del Ministerio o por debajo del Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues eso hace también una gestión complicada en el Consejo Interterritorial. Al final cada uno vela por sus propios intereses. Y bueno, pues esa es la realidad que tenemos. Bueno, pues tomamos nota. María José Villanueva, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre aprendemos un montón contigo. Un placer.